Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Inauguramos la Biblioteca Nacional de El Salvador, que se encuentra acá en el Centro Histórico. En 2 semanas recibimos 80,000 visitas, que para nosotros es sumamente importante cuantificar esto por la dimensión de la construcción de este espacio y por todos los servicios que va a prestar. Visitas que se han acercado en el horario que tiene la biblioteca, que es 24/7. Dentro de la Biblioteca Nacional de El Salvador hemos diseñado un sistema que es la llave del saber. A través de esta llave van a poder hacer uso de todos los espacios que tiene la biblioteca y nosotros vamos a poder cuantificar cada uno de los servicios y los préstamos que tienen los usuarios que van a visitar nuestra biblioteca. Esta llave del saber también se va a implementar en todo el Sistema Nacional de Bibliotecas que se está construyendo y que a la cabeza va a estar la Biblioteca Nacional. Esto nos va a permitir también cuantificar qué tipo de literatura se está leyendo, qué tipo de libros se están prestando, qué tipo de recursos y servicios de las bibliotecas que forman parte del sistema se están usando. Esto nos va a servir para generar programas, políticas y propuestas desde el Ministerio de Cultura. Me quedo con esta idea, muchas gracias. Una participación de la Directora Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura, la arquitecta María Isaura Arauz. Ella tiene una gran trayectoria en materia de patrimonio y también de proyectos que se han desarrollado en el país. Cedo la palabra en este momento a la arquitecta Arauz. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a dar una exposición breve del cumplimiento que ha hecho El Salvador con el acuerdo número 8 que se dio en la reunión anterior, hablando sobre lo que hemos hecho como país, de la importancia de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Son problemas comunes que tenemos en toda Centroamérica y creo que se van a identificar con lo que brevemente voy a exponer. Como Ministerio de Cultura, los actos que forman parte dentro del tráfico ilícito de bienes culturales y que lo vemos a nivel de todos los países es el robo y el hurto de bienes culturales, las excavaciones ilícitas, el comercio no autorizado y la exportación e importación ilegal de los bienes culturales. Los bienes sobre los que recae el tráfico ilícito de bienes culturales están categorizados a nivel internacional. Aquí he dejado unas muestras ahí del arte sacro, el patrimonio arqueológico, mueble, documentos, etcétera, ¿verdad? Ya todos conocemos las diferentes categorías que están expuestas al tráfico ilícito de bienes culturales de nuestros países. A nivel legal, ¿qué hace el Estado para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales? Nuestro país adopta y ratifica las normas jurídicas que tenemos de carácter internacional, ratifica y establece acuerdos, convenios internacionales o bilaterales. Tenemos convenios internacionales, convenios bilaterales y memorándum de entendimiento. También establecemos normas jurídicas y legislación especial de carácter nacional. Nos rige la Constitución de la República, el Código Penal de El Salvador y la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su reglamento. Con todos esos instrumentos legales y las experiencias negativas que voy a exponer brevemente en un momento, vimos que una de las carencias que notábamos es que las alianzas que hemos logrado hacer con las instancias que tienen que ver con medidas de seguridad era la Policía Nacional Civil. Entonces hicimos capacitación a los efectivos policiales, especialmente a la División Fronteriza de la Policía Nacional Civil, en colaboración con la Fiscalía General de la República. Esto ha sido muy positivo porque esta división fronteriza ya reconoce y ellos nos avisan cuando pasa un bien de manera ilícita por las fronteras de nuestros países, de nuestro país al resto de otros países. O sea, hay que tener el cuidado de que geográficamente nosotros servimos a veces de trampolín. De El Salvador pasa por Guatemala para México, México para Estados Unidos y luego a Europa. Entonces ya hay conciencia dentro de los efectivos policiales de lo que simboliza ese deterioro para nuestra identidad del tráfico ilícito. También hemos capacitado
a los fiscales delegados dentro de la Fiscalía General de la República, a la Dirección General de Aduanas Terrestres y Aéreas, a Correos del Salvador, la policía, ya la mencioné, la Policía Nacional Civil, en colaboración con embajadas e instituciones de cooperación internacional. Ahí podemos ver una muestra de una cooperación que dimos con Ecuador, una cooperación que tuvimos con el Instituto Ítalo Latinoamericano, que ha estado muy involucrado también en apoyarnos en esto, y ahí han entrado los carabineros de Italia también. Luego, la siguiente, por favor. Otras acciones que hemos realizado como país es el apoyo en la interposición de denuncias o avisos de hurto de bienes culturales a instituciones relacionadas. Hemos logrado hacer un convenio de alianza con la Fiscalía General de la República, con la Dirección General de Aduanas, con la Policía Nacional Civil, con la Oficina de Interpol en El Salvador, con Correos del Salvador y con CEPA, que es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, la que administra el aeropuerto de Monseñor Romero. Aquí podemos ver lo más grave que se está dando en este momento, y lo hemos vivido con más fuerza hoy en el 2023, la denuncia de avisos de venta ilegal de bienes culturales por medio de plataformas digitales, en Marketplace, eBay, casas de subastas y otros. Ahí puse una muestra de que dentro del internet uno se mete y ahí está la pieza, le ponen el precio, dicen a dónde se puede ir a comprar. Entonces, esto ya lo está viendo directamente la Interpol, y a través de estas situaciones de ilegalidades de venta ilícita se le está poniendo un especial énfasis por parte de Interpol El Salvador. Aquí vemos otras acciones realizadas como país. Estamos reforzando los inventarios de los bienes culturales de propiedad privada y gubernamental. En el caso de propiedad gubernamental, tenemos casi terminado todo el inventario de los bienes culturales muebles, arqueológicos, etnográficos, de arte sacro, y hemos empezado hace 3 años a reforzar lo de la propiedad privada. Es interesante que los bienes culturales de propiedad privada los hemos ido inventariando gracias a la Interpol del Salvador. La Interpol se ha dado la tarea y ha cogido muy en serio esta participación y ha visitado museos privados. Y hay un museo que por discreción que debe de guardarse, no menciono el nombre, que los propietarios son saqueadores conocidos. Ellos compran ilícitamente y para disimular el saqueo han montado un museo. Entonces, este museo se fue a visitar de forma intempestiva. Fueron 2 arqueólogos del Ministerio de Cultura como peritos y se incautaron aproximadamente más de 300 piezas arqueológicas no compradas de manera legal, ¿verdad? Porque aquí en El Salvador se permite la compra-venta de bienes culturales, más no la exportación ni la importación ilícita de bienes culturales. Entonces se ha ejemplarizado este caso. La Interpol hizo, prácticamente fue un cateo, se cerró el museo por un momento, hemos mandado a un arqueólogo que está terminando de hacer el inventario y el levantamiento de todas esas piezas, y dentro de poco nos vamos a comunicar con Mesoamérica, porque hemos encontrado con la evaluación y las características que presentan muchas de las piezas que no son salvadoreñas. Hay piezas de Guatemala, de México, de Honduras, que ya están identificadas. Así es que pronto vamos a estar haciendo un cumplimiento para el retorno de bienes culturales cuando se termine el inventario de esta colección, que es una de las más grandes en propiedad privada. Luego, otras acciones realizadas por El Salvador ha sido el apoyo en la difusión de casos de hurto o desaparición de bienes culturales a nivel internacional, donde hacemos ese aviso a instituciones nacionales que tenemos relación
¿verdad? Y luego siempre a través de la Fiscalía General de la República lo notificamos a la Dirección General de Aduanas también, a la Policía Nacional Civil, a la Oficina de Interpol El Salvador, Correos del Salvador y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Esto es un acuerdo que hicimos con UNESCO para que todos los países de Latinoamérica pudiéramos estar en sintonía. Entonces, si hay un hurto o un robo anunciado por X país, entonces se comunica al resto de todos nosotros y cada país, en el caso de El Salvador, lo notificamos a las instancias que están ahí expuestas. Otras acciones también que hemos realizado es la colaboración con Correos del Salvador y la Dirección General de Aduanas relativo a la identificación de posibles bienes culturales que carecen de certificación de exportación y gestión con países de origen. Aquí podemos ver que se incautaron esos bienes y eran españoles, entonces se retornaron a España. Entonces salieron de forma ilegal, no llevaban el certificado de exportación, que es el que debería de prevalecer legalmente, y entonces se hizo la gestión a nivel de España con El Salvador. Y luego aquí hay otras acciones realizadas últimamente el año pasado y este año. Ahí vemos a nuestra ministra y a nuestro viceministro recibiendo la repatriación de bienes culturales salvadoreños provenientes de Alemania. Una familia salvadoreña que se fue hace muchos años a vivir a Alemania decidió, con la publicidad que hemos estado haciendo a través de nuestras embajadas, donar lo que habían sacado de manera ilegal hace más de 20 años y entonces retornaron esas piezas al país desde Alemania. También se han hecho gestiones de repatriación de bienes culturales salvadoreños retenidos en Italia. En este momento estamos por recibir esas piezas. Los carabineros de Italia son los que tuvieron a bien de dar el anuncio oficial al país a través de Cancillería y ya se ha hecho el reconocimiento y son bienes del Salvador y entonces en breve se tiene una repatriación para el mes de enero de 2024. Y en la foto del lado derecho hay una repatriación también de bienes culturales salvadoreños que a través de 2 consulados fuimos notificados también para que se pudieran repatriar. Ahí están las piezas, llegaron a Cancillería y luego pues nuestros titulares, la señora ministra y el señor viceministro, se han encargado de ver toda la parte del retorno de estos bienes hacia nuestro país. Otras acciones que hemos realizado hemos hecho una estrecha colaboración entre el cuerpo diplomático acreditado en el país. El Ministerio de Cultura con la Interpol tiene muy buen contacto, el Ministerio Público con la República de Guatemala. Esto pasó cuando estábamos en pandemia en la iglesia de San Pedro de Chalchuapa, que está muy cerca de Guatemala. Se hurtaron a San Antonio del Monte, que es la imagen que vemos ahí, e inmediatamente con esa relación del cuerpo diplomático, nuestra Cancillería con la Embajada del Salvador en Guatemala y la Embajada de Guatemala aquí en nuestro país, se le dio seguimiento y la persona que… Recording in progress. Recording stopped. La persona que realizó… Recording in progress. La persona que realizó el hurto lo llevó a un anticuario, el anticuario lo puso en internet y le puso un valor de $9,000. Así fue como se identificó, nos avisaron de forma anónima, inmediatamente mandamos a la jefa que tenemos de bienes culturales, de registro de bienes culturales de la Dirección Nacional de Patrimonio, se acompañó al sacerdote, al párroco de la iglesia a Guatemala, se puso la denuncia y hubo un proceso para la recuperación de la escultura de 2 años y ya está nuevamente puesta en la iglesia de San Pedro. Ahí vemos a nuestro viceministro recibiendo, todavía estábamos en tiempo de pandemia fuerte, recibiendo la imagen con el sacerdote. Otras acciones es revisar y extender el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República de El Salvador con los Estados Unidos en lo que refiere a la imposición de restricciones
para la importación, de restricciones a la importación de categorías de materiales arqueológicos y etnológicos de la República de El Salvador. Se hizo una revisión exhaustiva y con el convenio de protección y restitución de bienes culturales, del patrimonio cultural, entre el gobierno también de Bolivia y en nuestro país. Entonces, Estados Unidos, Bolivia, la siguiente por favor. Y los obstáculos que hemos tenido es la poca o nula colaboración, y ahí voy a hacer eco a las palabras del señor viceministro con el caso de los Cristos negros, ¿verdad? O el Cristo de Esquipulas. La Conferencia Episcopal del Salvador es bastante cerrada, qué pena decirlo, pero lo vemos casi a diario, no solamente en la parte de bienes culturales, muebles eclesiásticos o el arte sacro, sino que también en el patrimonio edificado de carácter religioso. Es nula la colaboración, no quieren que les apoyemos en los inventarios, en el levantamiento de inventarios de bienes culturales de sus iglesias. Entonces cuando les hurtan un bien, ahí sí nos buscan. Y entonces ya nos dicen, mire, ayúdenos a ver cómo localizamos. Entonces les decimos, denos por lo menos una foto, no tienen la foto, mucho menos una ficha de inventario, que es la que ofrecemos realizarla. Entonces ese problema con la Iglesia Católica está haciendo un poco de ruido aquí en nuestro país. Y no es de ahora, ha sido siempre. Hace 20 y pico de años yo trabajé también en el área de cultura y era la misma situación que estamos viviendo actualmente. Dentro de esos mismos obstáculos, también el tráfico ilícito, disfrazados, ¿verdad? En esos museos privados, como el que dije que por ética no menciono el nombre. Ahí está el fragmento de una estela maya que tenían en ese museo, que cuando se hizo el cateo por parte de la Interpol, se ubicó y se retornó a Guatemala por parte oficial ya. Otros obstáculos es el saqueo de los sitios arqueológicos. En El Salvador tenemos dentro del Atlas arqueológico un aproximado de más de 1000 sitios arqueológicos inventariados dentro del Atlas, y el 90% de esos sitios son privados. Entonces solo un 10% es propiedad del Estado. Entonces por eso se ve con mucha frecuencia el saqueo o el guaquerismo, como se le llama también. Ahí vemos un saqueo en un sitio muy interesante que se le conoce como La Cuchilla. Ahí vemos otros saqueos. Este sitio, Pacún, tuvo mucha fuerza, mucho renombre en septiembre del año pasado. Es un sitio similar a Joya de Serén. Joya de Serén es nuestro patrimonio de la humanidad, es arqueología doméstica, con la diferencia que Pacún es del preclásico tardío y Joya de Serén es del clásico. A la semana que se anunció el hallazgo fortuito del sitio, llegaron a saquearlo. Y pese a que había seguridad y que teníamos ya un control, ¿verdad?, por parte del Estado. Y luego ahí vemos otro saqueo en el sitio arqueológico de San Andrés. En esa zona es la extensión de San Andrés, donde esa propiedad no le corresponde al Estado. El Estado solo tiene 52 manzanas en ese parque arqueológico y está en manos de una cooperativa, que es la Cooperativa San Andrés. Entonces los de la cooperativa, muchos de ellos viven del saqueo. Entonces ya la Interpol ya tiene controlado la cooperativa, ya se hizo una visita a ellos y ya se les dio una advertencia. Ahora aquí traemos una propuesta, por supuesto, para que sea discutida por los países, ¿verdad?, de estrategias que podríamos manejar con los países de la región para poder reforzar el combate al tráfico ilícito de los bienes culturales. Hablamos de poder adherirnos a un marco jurídico internacional que nos permita ser eficientes para poder cohesionar una política regional para la protección de nuestro patrimonio cultural. Adquirir un compromiso también ante la comunidad internacional, cada uno como país. Proponer una participación regional activa que permita socializar entre nuestros países las estrategias y líneas de trabajo como primera línea de acción que permita llegar al resultado, que es combatir el tráfico ilícito de los bienes culturales y contrarrestar el riesgo actual que viven nuestros países, que servimos muchas veces, ya lo dije al inicio, como puente geográfico
para el tráfico ilícito de bienes culturales. También solicitar la asistencia técnica de Recording UNESCO. stopped. Recording in progress. Esto ya lo hemos hablado con la Oficina Regional de Centroamérica. Aquí está su director, que es amigo nuestro, ¿verdad? Para poder poner en práctica la convención de la UNESCO del 70. Esto es bien importante, en la que se dictan las medidas precisamente que deben adoptarse para la prohibición y el impedimento tanto de la importación como de la exportación ilícita de los bienes culturales. También proponemos robustecer entre los países de la región la coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional en el marco del tráfico ilícito y realizar una coordinación entre los ministerios de Educación y Cultura para reforzar el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural en todos los niveles educativos. Esto es bien importante también. La siguiente. Y la última, se recomienda una creación de un ente a nivel internacional que refuerce a las instancias existentes. Se habló de que haya un representante por país en esta última reunión del tráfico ilícito, y nosotros proponemos que se cree un ente internacional que refuerce a esas instancias existentes, en donde además del representante por país, se cree una comisión técnica por país que dé seguimiento a los delitos que están ligados al tráfico ilícito, con el objetivo de reforzar las capacidades entre nosotros mismos como Centroamérica para la lucha contra el referido tráfico. Y aquí, pues, una reflexión: la lucha por el combate del tráfico ilícito representa también una gestión y lleva un riesgo de vulnerabilidad, no solo físico, para el patrimonio cultural, siendo una pérdida irreversible para el alma de cada país. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.